momento estamos grabando la clase, así nadie queda fuera, y queremos repasar con ustedes algunas cuestiones para organizar el trabajo de lo que va a ser. Este aula es de tercer año de lengua, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que están los tres terceros juntos, tercero primera, tercero segunda y tercero tercera. Ustedes son de tercero segunda, y Mayra es la profe de tercero tercera, Nati es la profe de tercero primera, y yo soy el profe de ustedes, de tercero segunda, ¿sí? Mientras que nos sigamos viendo aquí por el aula virtual, nos vamos a ir organizando alternadamente. Una semana van a estar conmigo, otra semana están con Nati, otra semana están con Mayra. O sea, más allá de que yo sea el profe de tercero segundo, van a tener clases con cualquiera de nosotros tres, porque eso nos permite organizarnos y más o menos que los tres cursos avancen de manera pareja, ¿sí? Todas las semanas vamos a estar subiéndoles una actividad o un trabajo práctico que tiene fecha de entrega, y a su vez va a llevar una nota. Por eso es importante que ustedes estén atentos y atentas a no pasarse de la fecha, ¿sí? Vamos a subir también materiales y vamos a estar subiendo estas clases grabadas. Así que si ustedes tienen alguna duda nos pueden consultar en estos encuentros virtuales o en el aula virtual a través del chat privado. Las actividades son preparatorias para los trabajos prácticos, por eso es importante que también las hagan. Es importante que traten de participar de los encuentros de Zoom y que cumplan con las fechas de entrega. Un dato importante a contemplar cómo nos vamos a organizar en lengua. Ustedes el año pasado tuvieron segundo año de lengua, ¿sí? Hola Gabriel, buenos días. Gabriel no nos está escuchando. ¿Le pueden poner ahí, porfi, que se conecte el audio? El año pasado ustedes tuvieron lengua de segundo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que vieron una serie de contenidos, vieron una serie de temas, y quizás pudieron hacerlos, quizás no pudieron hacerlos, quizás aprobaron o quizás quedaron en proceso. No hay ningún problema con eso. La idea es que nosotros podamos continuar eso que ustedes hicieron el año pasado, profundizarlo y repasarlo. Y para eso van a tener actividades y trabajos prácticos integradores que van a poder articular toda la materia de tercero con los contenidos más importantes, y eso calculamos que lo vamos a estar cerrando para antes de mitad de año. Entonces, ahí van a llevar una nota sobre esa parte del año. Lógico, vamos a tener en cuenta si aprobaron o no aprobaron, qué hicieron durante 2020. Después, en tercer año vamos a seguir, después de la mitad del año vamos a seguir con los contenidos de tercer año, ¿sí? Para poder avanzar con lo que les correspondería ver este año. Entiendan que pandemia en el medio, cuarentena, suben los casos, bajan los casos, bueno, es todo un lío, así que más o menos vamos a tratar de organizarnos en la medida de lo posible. Ustedes van a poder entregar los trabajos en el aula virtual de manera digital, no hay ningún problema. También los pueden entregar sacándole fotos a algo que hayan hecho en sus carpetas, ¿sí? Cualquiera de estas dos opciones son válidas. Lo que les pedimos es lo siguiente: que siempre le pongan nombre, apellido, curso, año, escuela, porque así nos ubicamos. Porque las chicas trabajan en varias escuelas y se nos mezclan todos los trabajitos. Y la otra cuestión es, si le van a sacar fotos a sus trabajos de las carpetas, por favor que la foto se entienda y que sea vertical, ¿no? Porque muchas veces nos han entregado trabajos acostados y tenemos que andar torciendo la cabeza y es poco cómodo, ¿sí? Así que con esos trabajitos les pedimos por favor que tengan en cuenta esas cuestiones. Supongamos que ustedes entregan un trabajo y nosotros tardamos, puede ser ¿por qué? Porque el sistema no nos avisa que ustedes han hecho ese trabajo. Entonces, se nos puede pasar por esa misma razón, o sea, básicamente porque no nos avisa el sistema, y a veces cuando tenemos que revisar todas las entregas, uno puede habérsenos pasado. Entonces, lo mejor es, profe, por chat privado, profe, te acabo de entregar el trabajito, listo, entonces ya sé que Cami me acaba de entregar el trabajo, y yo después se lo tengo que ir a corregir, ¿sí? Así no nos atrasamos en las correcciones y ustedes no están preocupados ni preocupadas por estos temas. Les recomendamos, le vamos a ir subiendo, así como todas las semanas, actividades, trabajos, también materiales. Y los materiales son apuntes. Esos apuntes
son materiales sacados de algún manual o de algún video o algo que les pueda llegar a servir. Pueden tomar nota, y eso está bueno que lo bajen a las carpetas, así no les falta nada de todo eso, ¿sí? ¿Quién es el gato? El gato debe ser Gabriel, el que estaba recién conectado, pero no tiene audio, no me debe estar escuchando. Bueno, creo que eso es todo, creo que no me olvidé de nada. Como les decíamos, vamos a empezar con un repaso rapidito con un contenido que queremos empezar, que queremos arrancar este año recuperando lo de 2020, o sea, lo de segundo año. Yo les voy a compartir aquí la pantalla. Bien. Les voy a compartir así porque es más fácil de manipular. Bueno, esto queda grabado. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes necesitan, yo después lo voy a subir a YouTube y van a poder consultar, volver a escuchar mi bella voz y entretenerse con esta clase. Si no quieren volver a hacerlo, no hay ningún problema, pueden tomar nota, ¿sí? De todas maneras, también hay materiales allí subidos que les va a servir a ustedes de referencia. Bueno, esta clase tiene que ver con el texto y sus componentes. ¿Y por qué es importante el tema de pensar qué es un texto y cuáles son sus partes? Porque ustedes todo el tiempo están interactuando con textos, ¿sí? En la calle, en su casa, en la escuela, con amigos y amigas, con el celular. Todo el tiempo interactúan con textos, todo el tiempo están escribiendo y leyendo. Y cada texto tiene una función o un objetivo específico, ¿sí? No es lo mismo una conversación entre amigas que, por ejemplo, un trabajo práctico para la escuela. O tampoco es lo mismo una noticia de un diario o un ensayo que tienen que escribir. Cada uno tiene su objetivo, tiene sus características. Pero ¿qué es lo que los une? ¿Qué es lo que tienen en común todos esos textos? Que todos, o que en realidad que cada texto refiere a un tema en particular. ¿Bien? Entonces, tiene distintos elementos, que ahora vamos a ir viendo esos elementos, están vinculados y entre sí forman un texto. Y eso nos permite comunicarnos, y nos permite comunicar algo a la otra persona. Entonces, podemos tener, ya decíamos, conversaciones, monografías, noticias, ensayos, una tarea, un mensaje en el chat. Todo está atravesado por los textos. Esos textos están compuestos por párrafos, que son las partes grandes, que son distintos bloques de información que conforman un texto. ¿Cómo nos damos cuenta cuando estamos frente a un párrafo? Cuando termina ese párrafo por un punto y aparte, ¿sí? Un punto y aparte marca el fin de un párrafo y el inicio del siguiente. ¿Y cómo nos damos cuenta también de que lo siguiente es un párrafo y no una oración? Que cada párrafo siempre empieza con una sangría. ¿Qué es la sangría? Es ese espacio vacío en la primera oración de cada párrafo. Importante, cada vez que ustedes escriban un texto, tengan en cuenta esto, o sea, que cada párrafo inicie con una sangría y termine con un punto y aparte. A su vez, el otro tema importante es que cada párrafo expresa una idea. Entonces, decíamos que el texto, que es lo más general, cada texto habla de un tema, y cada párrafo refiere a una idea en particular. Y también ahí yo lo que pongo es que puede responder a una pregunta, también puede responder a varias preguntas, pero lo importante es que esa pregunta esté asociada a una idea. Cuando esa idea ya más o menos la pudimos desarrollar, podemos poner punto y aparte y pasar al siguiente párrafo. Ahora, cada párrafo está compuesto por oraciones. ¿Y qué son las oraciones? Son informaciones que refieren a esa idea. ¿Y cuándo termina cada oración? Con un punto y seguido. Entonces, las oraciones, que pueden ser una o varias, forman párrafos. Y los párrafos, que pueden ser varios, forman textos. Un dato importante sobre las oraciones es que están compuestos por distintos tipos de palabras. Y acá yo pongo algunos. Pueden ser, esto en realidad no es sujeto, sino que es sustantivo. Pueden ser sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, artículos. Distintos tipos de palabras que componen cada una de las oraciones. Así que, decíamos,
Las oraciones van a formar a los párrafos forman a los textos. Y las oraciones, a su vez, están formados por palabras. Las palabras sería la unidad mínima de todo texto. Lo importante de las palabras es que cada palabra tiene un sentido en sí mismo, tiene un significado. Para nosotros cada palabra que conocemos tiene un significado particular. La clase del martes que tuvimos con tercero, tercera, hablamos de la palabra hogar. Hoy con terceros, primera, hablamos de la palabra amor. Y la otra palabra que podríamos pensar para tercero, segunda, podría llegar a ser miedo o temor. Si ustedes piensan en miedo o temor, cada uno y cada una pueden tener su significado. Pueden asociarlo a alguna situación fea, a alguna película de terror, a algún animal que les dé miedo, o alguna preocupación en relación, por ejemplo, al coronavirus. Fíjense cómo el miedo puede tener múltiples significados. Ahora, cuando yo digo el miedo de mi mascota, ahí toma otro significado, porque nosotros sabemos cuál es a qué le tiene miedo nuestra mascota. Un gato le puede tener miedo al agua, un perro le puede tener miedo a otro perro, ¿sí? Fíjense cómo la palabra miedo empieza a tener distintos significados. Y hay distintos tipos de palabras. Ahora en un ratito vamos a ver esos tipos de palabras. Entonces, para repasar y que la idea se entienda. Nosotros podemos ir del texto a los párrafos que lo componen, y los párrafos están compuestos por oraciones, y las oraciones están compuestas por palabras. Y podemos ir al revés. Las palabras nos permiten componer oraciones. Y cuando tenemos una o varias oraciones podemos componer párrafos. Y cuando tenemos varios párrafos podemos armar un texto. Esto nos sirve para pensar los signos de puntuación. Y hoy lo que queremos trabajar son 3 signos de puntuación que son importantes. Una es la coma. La coma nos permite enumerar. Fíjense aquí. Conversaciones, monografías, noticias, ensayos. Estamos enumerando. El punto seguido nos permite separar oraciones. Aquí, separados por punto y seguido. Nos permiten separar oraciones. ¿Y por qué ponemos punto y seguido? Porque también nos ha pasado que han entregado trabajos donde el párrafo que tiene 6, 7, 8 líneas no tiene separación entre punto y seguido, no tiene separación entre oraciones. Es un párrafo larguísimo. Y lo mismo suele pasar con los párrafos, que hay veces que un texto no lo separan en párrafos. Entonces todo el texto termina siendo un enorme párrafo. ¿Y qué pasa? Imagínense cuando ustedes lo tienen que leer. Esa es la mejor estrategia. Lo que les recomendamos es, cuando terminan de cuando terminan de escribir un texto, lo que pueden hacer es leerlo en voz alta. Para ustedes mismos o para otras personas. Ahí se van a dar cuenta en qué momentos tienen que hacer la pausa y en qué momentos conviene una coma. La coma se puede usar para enumerar o se puede usar para aclarar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y esa coma es una pequeña pausa. Y después también podemos poner punto y seguido. ¿Por qué? Porque separamos una información de la que sigue en relación a una idea. Y después esas oraciones se convierten en párrafos y ahí vemos cuándo termina una idea y empieza la siguiente. Entonces, mi recomendación es, cuando terminan de escribir un texto, cualquiera, no hace falta que sea para lengua, para cualquier materia, y es un texto largo, no es una sola respuesta aislada, sino que es un texto, por ejemplo, puede ser una monografía, puede ser un ensayo, puede ser un informe, puede ser una noticia. Nuestra recomendación es, traten de leerlo en voz alta. Y fíjense si no se cansan a leerlo, porque hablan mucho, y mucho, y mucho, y no paran. Las pausas nos permiten respirar. ¿Y cuáles son las pausas? Los signos de puntuación. Coma, punto seguido o punto y aparte. Ahora vamos a ver cómo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta, me frena o escriban en el chat, ¿sí? Ahí estoy atento a eso. Acá tengo un modelo gráfico que nos permite entender cómo identificar una oración y un párrafo. Acá tenemos 2 párrafos, párrafo 1, párrafo 2.
Para darme cuenta de que estoy frente a dos párrafos necesito dos elementos. El primero es que tiene una sangría al inicio de la primera oración. Estas dos tenemos una sangría. El segundo es que tenemos un punto y aparte. Fíjense, acá está más claro. Pongo el punto y dejo este espacio vacío y no sigo escribiendo. Porque si yo siguiera escribiendo, esto no sería un punto aparte, sino que sería un punto y seguido. Y acá también podemos identificar dónde hay oraciones en cada uno de estos párrafos. Fíjense, acá en este primer párrafo tenemos la sangría, escribe, escribe, escribe y punto y seguido. Termina la primera oración y empieza la siguiente. Y acá seguimos, escribe, 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 y acá tenemos un punto. Como no sigue escribiendo, abajo hay una sangría, terminó el primer párrafo y empieza el segundo párrafo. Fíjense lo que pasa en el segundo párrafo. La primera oración es cortita, pero la segunda oración es súper larga. Esta oración que es muy larga, quizás la podamos subdividir en dos y podamos poner un punto seguido en el medio, o comas. Recuerden la importancia de poder dar descanso a la lectura en voz alta. Bien, en este texto vamos a hacer un ejercicio, y esto quiero que estén atentas y atentos, no sé quiénes están conectados ahí, que me vayan cantando al oído, vayan interrumpiéndome y diciéndome, Juan, ahí tenemos una oración, ahí podemos cortar una oración, o ahí tenemos un párrafo. Bien, yo voy a ir marcando en esta primera parte, ¿sí? El texto se llama Peligra el quebracho, y dice así: el bosque chaqueño, cubierto en sus orígenes por una inmensa cantidad de quebrachos, está sufriendo día a día la explotación que el hombre realiza sobre las diversas especies. Los quebrachos más conocidos son el colorado chaqueño, el colorado santiagueño y el quebracho blanco. Pero en la actualidad cada vez son más escasos. Anto, ¿qué ibas a decir? No, nada, que ahí había 2 o 3 ya oraciones. Bien, ¿dónde termina la primera oración? Cantame la palabra y yo la busco. En quebrachos. Quebrachos. Mirá, vamos de vuelta. El bosque La chaqueño, cubierto en sus orígenes por una inmensa cantidad de quebrachos, está sufriendo día a día la explotación. Exacto, ahí estamos. El día a día la explotación que el hombre realiza sobre las diversas especies. Acá termina la primera oración. La vamos a marcar con un colorcito. ¿Sí? Los quebrachos más conocidos son el colorado chaqueño, el colorado santiagueño y el quebracho blanco. Pero en la actualidad cada vez son más escasos. ¿Dónde corto? ¿Sigo? En blanco termina una, ¿o no? Bien, perfecto. Acá tenemos otra oración. Y en escasos otra. Bien. Acá tenemos 3 oraciones. Y es el primer párrafo. Acá. Es el primer párrafo este. ¿Por qué? Porque acá tenemos un punto aparte y abajo tenemos sangría. Toda esta primera parte es la sangría del siguiente párrafo. ¿Sí? Así que acá tenemos el primer párrafo. Y otro dato que quiero aprovechar, que yo les decía recién, bueno, vamos a utilizar las comas también para dar un poco de descanso al lector y también para orientar, cuando se lee en voz alta, y vamos también a orientar lo que quiero explicarle al lector. Fíjense, el bosque chaqueño, coma, cubierto en sus orígenes por una inmensa cantidad de quebrachos. Entonces, ¿qué es esta parte, entre comas? Es una aclaración sobre el bosque chaqueño. Porque después sigue y dice, ¿qué le está pasando al bosque chaqueño? Ese es un uso. Podemos utilizar las comas para hacer aclaraciones y ampliar información. Muy parecido, como vamos a ver más acá abajo, entre paréntesis. ¿Sí? Tanto la información que va entre paréntesis como entre comas es aclaratoria o ampliatoria de cierta información. Pero también podemos utilizar la coma como enumeración. Acá tenemos una enumeración. Los quebrachos más conocidos, ¿cuáles son? El colorado chaqueño, el colorado santiagueño y el quebracho blanco. Ahí tenemos los 3 tipos de quebrachos que podemos encontrar en la región chaqueña. Sigamos con el texto. Debido a su valor comercial, han sido talados innumerables quebrachos porque sus maderas duras fueron muy apreciadas por el hombre, que las utilizó en la construcción de durmientes de ferrocarril, como postes y para leña. ¿Cuántas oraciones hay en este párrafo? ¿Una? Una. No hay ningún punto seguido. ¿Sí? Entonces,
una oración conforma todo el párrafo. Así que acá vamos a marcar todo el párrafo, lo vamos a poner de azul. ¿Sí? Hay comas que ayudan a descansar al lector, pero no hay punto y seguido. El resto del curso, ¿cómo viene ahí? Karen, ¿me van siguiendo? Cami, Maya, Elsa. ¿Tienen alguna duda? Este nos lo va a mandar, lo tenemos en el Classroom. Yo ya dejé los apuntes ahí y también voy a subir de vuelta este videito para que lo puedan ver tranquilas. Ok, gracias. Nada. Seguimos entonces. El problema es que la tala indiscriminada de estos árboles no dio tiempo al crecimiento de nuevas especies debido justamente a que el quebracho tarda mucho tiempo en crecer, alrededor de unos 100 años. Entonces, ¿cuántas oraciones tenemos en este párrafo? Una. Una. Estamos en la misma. Muy bien, Mili. Seguimos en la misma situación. Una, exacto. Vamos a pintarlo de violeta. Y, como yo les aclaraba, aquí entre paréntesis, alrededor de unos 100 años, es una aclaración de esta información que da. Tarda mucho tiempo en crecer. ¿Cuánto tarda? Alrededor de unos 100 años. Y vamos con el último párrafo, y quiero que presten atención a ver cuántas oraciones tenemos en este cuarto párrafo. La explotación realizada por el hombre fue mucho más intensa que la capacidad que tenían estos árboles de renovarse y volver a nacer. Por este motivo, ahí, bien. Nacer. Perfecto. Gracias, Mili. Acá tenemos una oración. Vamos a poner, ¿qué colorcito? Aquí. Por este motivo, en la actualidad han desaparecido muchas especies. Y ahí termina el texto, termina la otra oración. Ahí estamos. Bien, entonces, cuando ustedes tengan que analizar el texto que le dejamos como actividad, tienen que pensar, ¿cuántos párrafos tiene? Y acá tenemos 4 párrafos. ¿Cuántas oraciones hay en cada párrafo? En el primero tenemos 3 y en el último tenemos 2. En los otros tenemos una sola oración. Lo que sirve para pensar es qué idea está transmitiendo cada uno de los párrafos. Por ejemplo, el segundo párrafo habla del uso comercial que se le da a la madera del quebracho. Ahora, el tercer párrafo habla del problema por el cual no se reconstituye ese bosque. Y el último es el tema de... dice, la explotación realizada por el hombre fue mucho más intensa que la capacidad de tener estos árboles de renovarse y volver a nacer, que es parecido al anterior, pero dice, por esa razón han desaparecido muchas otras especies. El anterior dice, no crecen nuevas especies, y el siguiente párrafo dice, han desaparecido muchas especies. Cada párrafo tiene una idea. ¿Sobre qué? Sobre el mismo tema. ¿Cuál es el tema? El quebracho en el bosque chaqueño. Un ejercicio que yo les pido también ahí en la actividad es que busquen 3 oraciones e identifiquen en esas oraciones el tipo de palabras. Y acá vamos a tener 4 tipos de palabras. El primer tipo es los artículos, y que están íntimamente relacionados con los sustantivos. Entonces, todo artículo refiere a un sustantivo. Así que nosotros vamos a tener que el artículo se antepone, quiere decir que va antes del sustantivo y puede ser definido o indefinido. Si yo digo, por ejemplo, el libro, sé que estoy hablando del libro, no estoy hablando de un libro cualquiera. ¿Bien? Entonces, el libro, este es un artículo definido, mientras que si yo digo un libro cualquiera, es indefinido, porque no sé precisamente de qué libro estamos hablando. ¿Bien? Los sustantivos designan personas, cosas, nombres, ideas, animales. El perro, un gato, el libro, ¿sí? O Natalia, Juan, Mayra. El sustantivo propio es un nombre, por eso va siempre en mayúscula. Esquel, por ejemplo, es un sustantivo propio. Mientras que montaña es un sustantivo común porque no es un nombre. Pero si yo digo, por ejemplo, justo acá tenemos nombres particulares, pero el cerro Nahuel Pan es un sustantivo propio.
mientras que cerro es un sustantivo común, y el, o sea, el cerro, la parte el, la primera palabra, es el artículo. ¿Sí? La idea es que ustedes puedan ir identificando qué tipo de palabras son las que aparecen en cada una de las oraciones que componen los párrafos. Los adjetivos son características, cualidades, propiedades que definen, condicionan, califican a ese sustantivo. Entonces yo puedo decir el libro viejo, o el libro nuevo, el libro roto, el libro bonito. ¿Bien? Todos esos adjetivos están refiriendo a un sustantivo. Lo están definiendo, lo están calificando. Y pueden ser demostrativos, explicativos, posesivos. Sobre eso no vamos a meternos tanto ahora. Lo que yo hice fue dejarles en el aula una imagen donde van a poder ver una clasificación de palabras, donde tienen casi todas las palabras cubiertas ahí como para que se puedan orientar. Los tipos de palabras. No solamente estos 4. Hoy nos vamos a concentrar en estos 4. El último tipo de palabras son los verbos. ¿Qué son los verbos? Indican acciones. Caer. ¿Bien? Eso es un claro ejemplo gráfico. Tenemos un estado de ánimo. Por ejemplo, reír, llorar, alegrarse. Después tenemos acontecimientos naturales. Llover, nevar. ¿Sí? Ahí hay distintas acciones que realiza una persona, un objeto, o mismo la naturaleza. Entonces, tenemos en prácticamente la mayoría de las oraciones con las que ustedes se van a encontrar, puede ser que no aparezcan, pero vamos a tener, en la mayoría hay verbos, en la mayoría hay sustantivos, adjetivos, artículos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, y acá sí quiero que se conecten y estén atentos y atentas a pensar aquí alguna oración. Vamos con la del medio. Clara y su hermana salieron de paseo por la montaña. Quiero que me digan si encuentran algún sustantivo común. ¿Qué sustantivo común encuentran? La montaña. Montaña, sería montaña. ¿Sí? ¿Otro sustantivo común? Clara y su hermana salieron de paseo por la montaña. Otro sustantivo común. Bueno, si no encontramos un sustantivo común, podemos buscar un sustantivo propio. Mili, ¿qué querías decir? Clara es un sustantivo propio. Bien. Otro sustantivo común es hermana. ¿Sí? O sea que tenemos 2 sustantivos comunes. ¿Y algún artículo encuentran? Que antes lo había dicho Anto. La montaña. Exacto. Acá tenemos un artículo. Recuerden, los artículos son la montaña, el perro, un gato, una manzana. ¿Sí? ¿Y cuál es el verbo en esta oración? Caminar, paseo. Paseo. Acá Anto dice paseo. ¿El resto qué opina? ¿Alguien ve ese verbo u otro verbo? Paseo. ¿Y qué sería salieron? ¿Cuál es la acción? Yo la pregunta que les hago es, ¿qué hicieron Clara y su hermana? Salieron. Salieron. Ahí vamos, ¿ven? Lo que tienen que preguntarse es, esas personas, esos sujetos, ¿qué es lo que hicieron? Salieron. De paseo, eso ya lo vamos a ver después en análisis sintáctico. El verbo sería salieron. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que identificar es cuál es la acción en la oración. Vamos con la última. Dice, la casa de mi hermana es la más linda de la cuadra. ¿Hay algún sustantivo propio? No. No hay ningún nombre. ¿Bien? ¿Qué sustantivos comunes pueden ver? Casa. Bien, acá tenemos uno, casa. ¿Otro sustantivo común? Cuadra. Cuadra, bien. ¿Y algún otro sustantivo común? Hermana. Hermana, bien, Karen. Se repite como el anterior. ¿Sí? Casa, hermana y cuadra. Acá, casa. Bien, Cami. Acá tenemos entonces
3 sustantivos comunes. ¿Qué artículos tenemos para algunos de esos sustantivos? La casa. La casa, la cuadra. Perfecto. ¿Y qué acción? ¿Cuál es la acción o cuál es el verbo de esta oración? Está más complicado acá. Yo les ayudo, porque se está por cortar la clase. El verbo es, valga la redundancia, aquí en el medio. La casa de mi hermana es la más linda de la cuadra. Ahí tenemos el verbo de esta oración. Se está por cortar la clase y vamos a dejar subido esto al aula de Classroom. Fíjense las actividades, cualquier cosa nos consultan, la idea es que la puedan entregar para la semana que viene. ¿Sí? Nosotros nos seguimos comunicando por el aula de Classroom y nos reencontramos el próximo jueves a las 9 de la mañana. Dale, profe. Así que nos despedimos porque ya se corta. Chao chicos, Chao. chao chicas. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chau, chau. Gracias. Chao.